Buenos días, les damos la bienvenida a esta sesión de nuestro seminario Punto de Encuentro del Departamento de Ciencias Creativas. Mi nombre es Roberto Padilla y hoy estamos muy contentos porque tenemos un gran invitado, un gran amigo de nuestro departamento, el doctor Diego Lizarazo Arias. Él es doctor en Filosofía por la UNAM, profesor de tiempo completo en la Universidad Autónoma Metropolitana, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, ganó el premio 2007 a las áreas de investigación en la UAM, el premio 2008 a la investigación en Ciencias Sociales y Humanidades en la UAM, el premio internacional de Filosofía Estética en el 2009 y el premio nacional de Ensayo sobre Fotografía 2021 de la Secretaría de Cultura de México y Centro de la Imagen. Es autor de más de 100 artículos sobre hermenéutica de la cultura, teoría de la imagen y filosofía del lenguaje. Autor de 11 libros individuales y coordinador y coautor de 18 libros colectivos sobre los mismos temas, entre ellos íconos, figuraciones, sueños, hermenéutica de las imágenes, símbolos digitales, Kafka, las escenas de lo humano, cuerpos inciertos, potencias, discursos y dislocaciones en las corporalidades contemporáneas. Como realizador fue ganador del primer lugar en los premios Televisión de América Latina con su serie Interferencias, Irrupciones al sentido común, sobre la teoría crítica contemporánea. Ganador también del primer lugar de la Muestra Nacional de Imágenes Científicas, UNAM, Instituto Mexicano de Cinematografía 2018, con su documental animado Jacques Lacan, El lenguaje nos habla, y con su serie Pensar el arte. Fue finalista en 15 festivales de cine y televisión, entre otros Chicago Amarcord Television de Chicago, Fiorenza Serra Film Festival, Italia, Festival Iberoamericano de Cortometrajes en España, Premis de Miquel Fabriqués en Barcelona y Festival Internacional de Cine Othon Baronet en Rumanía. También tenemos con nosotros a la maestra Adriana Nava, que también le agradecemos mucho que esté aquí. Ella es maestra en cine documental por el CUEC, ganó una beca de estudios en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños en Cuba en el 2013, escribió y dirigió el cortometraje Versus, que formó parte de la selección oficial de Colfilm 2015, escribió el guión Cápsulas del Tiempo, para el cortometraje homónimo producido por la Alcaldía Benito Juárez, realizó el corto documental Rómpete una pierna para la Escuela Nacional de Teatro, escribió el guión El Tianguis para el apoyo de escritura de guión de Cine y Procine 2022, mismo que se encuentra en producción. En 2015 coordinó el área de programación del Instituto Cubano del Arte e Industrias Cinematográficas, ICAIC, en México. Ha colaborado como asistente de dirección en diversas películas. Actualmente se encuentra produciendo El lenguaje de la roca, una videodanza que explora la relación entre cuerpo, movimiento y naturaleza. Pues como pueden ver, dos super invitados tenemos el día de hoy que nos vienen a presentar el nuevo libro de Diego, Hermenéuticas y Esquirlas en la mirada cinematográfica, ejercicios de interpretación fílmica. Pues sin más, les pido un aplauso para nuestros invitados. Y pues comenzamos. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias a Roberto por invitarme por segunda ocasión al seminario. Y bueno, todas las personas que están aquí, gracias por acompañarnos y estar con nosotros esta hora y cachito, platicando de este trabajo. Y especialmente le agradezco a Adriana Nava que quiera presentar el libro. Adriana ha trabajado conmigo ahí en la licenciatura de comunicación, varias áreas de concentración. En comunicación tenemos un modelo en el que en el último año proponemos un proyecto de investigación-creación y se inscriben alumnas y alumnos que quieran trabajar con nosotros. Y bueno, con Adriana hemos trabajado ya 3 o 4 ocasiones y bueno, nos ha ido muy bien. Tuve el gusto de que fue mi alumna y ahora es mi colega, entonces tenemos ya una amistad pues larga y muy provechosa. Bueno, pues antes que nada agradezco al área, a Diego por supuesto, por la invitación de presentar su libro. Es la tercera vez que tengo el honor de presentar su libro. Y bueno, para entrar en materia, primero pues un poco alabar el libro, que es un libro muy interesante, muy complejo. Si alguna vez alguien ha leído algún texto de Diego, podemos saber el grado de complejidad, pero al mismo tiempo el grado teórico y que nos deja ver dentro de todo lo que desglosa en sus textos y particularmente en Hermenéuticas y Esquirlas de la mirada cinematográfica, toda la complejidad que hay atrás de la creación de imágenes esquirlas, que ahora vamos a tratar de entender qué es una imagen esquirla, ¿no? Entonces, primero, como bien lo hace,
refleja como un panorama de lo que es el cine en términos generales, para después llevarnos hacia lo que es la imagen cinematográfica y cómo a partir de la imagen cinematográfica podemos encontrar estas esquirlas que él denomina, que nos hacen repensar nuestra realidad y nuestro contexto social, ¿no? Cómo nos manejamos dentro de este contexto social y cómo a partir de esa esquirla tenemos este rompimiento de lo que él llama la mirada matriz, ¿no? Esta mirada que ha sido construida por la sociedad. Entonces, bueno, yo seleccioné unas líneas de interés que creo que son bastante interesantes y que destacan mucho el libro. Primero, pensar en la idea del cine como experiencia que nos hace viajar a lo íntimo y a las multitudes, ¿no? Como la capacidad de la imagen, ¿no? Si la foto tiene esa capacidad, creo que la imagen, el movimiento, la potencia, de poder llegar a la intimidad de los espectadores. Después, hablar un poco sobre la imagen dialéctica, de la que mencionas a través de esta imagen dialéctica que menciona Benjamin, y cómo la podemos unir a la imagen dialéctica o el entre imágenes que también menciona Alexander Klug. Esta idea de esta imagen que el espectador pone, que el espectador construye a partir de las imágenes puestas en juego en la pantalla, ¿no? En una película. Que además no pensamos en la imagen solo por lo que vemos, pero hay que pensar también, y lo describe muy bien Diego en el libro, que la imagen no solo es lo que vemos, ¿no? Sino que atrás de esa imagen, de lo que está construido, de lo que se ve en la imagen, hay muchas otras costuras y muchas otras cosas que le dan ese significado. Y que estas costuras y estas cosas son lo que generan esa imagen esquila. Y después pensar un poco en esta idea de que las imágenes sí nos generan experiencia, y que esta experiencia se articula precisamente a través de estos significantes, de estos significados que se construyen con la imagen. Dentro del lenguaje cinematográfico creo especialmente que funciona en un grado más complejo, porque no estamos hablando de un lenguaje. En el lenguaje cinematográfico hablamos de diversos lenguajes que se congregan y juegan y ponen en manifiesto todas estas ideas, ¿no? Entonces, un poco hablar cómo este lenguaje cinematográfico, que parte de varios lenguajes, el lenguaje sonoro, el lenguaje visual, el lenguaje gráfico, ¿no? La propia palabra, cómo se congregan y cómo juegan para generar esta imagen esquirla, ¿no? Y por último, si quieres, para ir como trabajándolas, la idea de la hermeneusis fílmica, ¿no? ¿Qué es esto? El diálogo que se genera, porque claro, desde donde lo plasmas en el libro, es un diálogo que se genera no solo dentro de la película y no solo con el espectador, ¿no? Sino que hay un diálogo que se genera desde tres perspectivas, que para mí serían el diálogo que se genera la película con el espectador, el realizador o toda la parte de la producción con la propia película, con el propio filme, y el filme mismo como un texto que también dialoga con otros entes. Como en ese diálogo intertextual. Exacto. Ok. Y bueno, sin olvidar justo que sí, todos los procesos que hay detrás de la película y que construyen una película no son procesos independientes, y que la película no solo es la película, sino que la película es, por decirlo de alguna manera, un ente que también congrega muchas otras cosas. Ok. Bueno, entonces, ¿quieres que reaccione un poco a estos primeros ejes? Bueno, quizás un poco para entender en realidad el libro está como poniendo en contraste y a la vez en relación dos maneras de abordar el cine. Una de ellas sería lo que corresponde a la tradición hermenéutica. Tengo que decir que la tradición hermenéutica no ha solido ser muy afecta y muy interesada en las imágenes. La hermenéutica se ha concentrado fundamentalmente en el texto, básicamente en tres tipos de textos: en los textos sagrados, en la tradición hermenéutica antigua, en el texto literario, como una tradición exegética, y en el texto jurídico, como una tradición jurisprudente, digamos. En esos tres territorios se desarrolla la hermenéutica clásicamente, y en todos los casos se trata de textos del lenguaje natural, de producciones propias del campo del lenguaje escrito, ¿no? Entonces la imagen le ha sido relativamente ajeno,
ajena, aunque hay cierta parte de la hermenéutica, pienso en algunas cosas de Hans-Georg Gadamer, en las que se proyecta el problema de la escucha de la música, por ejemplo, y ahí, digamos, se rebasa de alguna manera ese ámbito puramente escritural o puramente códico, lingüístico, y entra en nuestro territorio. Quizás ese tema de la escucha de la música que aparece en Schleiermacher y que luego se desarrolla más intensamente con Gadamer y después con otros autores de la hermenéutica, podríamos estar más cerca de la hermenéutica de la imagen, la proximidad entre la escucha y la mirada y la necesidad, digamos, de coalimentación o la indiscernibilidad de, digamos, de imagen sonora, porque en realidad toda imagen suena y todo sonido de alguna manera produce una iconografía, permitiría esa aproximación. Pero digamos que una hermenéutica de la imagen es un desarrollo relativamente reciente, contemporáneo. Yo he trabajado mucho en esa temática y por tanto una hermenéutica del cine sería todavía un poco más extraordinaria. El campo de estudio del cine ha estado dominado fundamentalmente por los estudios formalistas, tanto en su tradición anglosajona como norteamericana, e incluso en la tradición francesa. El cine se ha estudiado básicamente como un texto y como un lenguaje en el sentido que tú lo planteas, pero especialmente considerando las formas cinematográficas, ¿no? Entonces ese ha sido como el imperio del abordaje del cine, la forma cinematográfica que también aparece en la tradición francesa y en América Latina durante mucho tiempo, y aún hoy yo diría que el paradigma dominante de estudio de la cinematografía es de tipo formalista, ¿no? Nuestro querido colega Lauro Zavala, que es un ilustre investigador de aquí de la universidad y que está con nosotros en el doctorado en Humanidades, él trabaja básicamente en la línea formalista. Entonces, el pensamiento hermenéutico del cine, digamos, es un pensamiento reciente que, si lo pensamos en el cine y más allá del cine, aborda el problema de la imagen no desde las estructuras formales o desde la arquitectura que la constituye, sino en el sentido que muy bien ubica Adriana, pensando en el problema de la conversación o del diálogo de miradas que constituye toda imagen, ¿no? Eso es un poco el punto clave. Es decir, si la hermenéutica repara en el lenguaje, no como estructura formal, sino como territorio de conversación, en el doble sentido de entender que el lenguaje es visto como un territorio en el que se sedimentan las múltiples conversaciones que constituyen la historia de una cultura o de una sociedad. En ese sentido, en todo el lenguaje, digámoslo así, se decantan y van bajando progresivamente en el tiempo los intereses de sentido que tiene una cultura o que tiene una comunidad. El lenguaje sería visto desde esa perspectiva como un territorio en el que se decanta el ser de una determinada cultura, ¿no? Más o menos así podríamos entenderlo en términos ontológicos, ¿no? Pero el punto clave es que de ese lenguaje partimos para las nuevas conversaciones. Entonces el lenguaje sedimenta las conversaciones y constituye el fundamento para la conversación. Una hermenéutica de la imagen entonces pensaría también en ese sentido la imagen como un campo de conversación. Ahora, el campo de conversación, bien entendido, es complejo y podríamos decir que en sus polos extremos pone en juego una conversación que tiende a la confluencia o a la fusión, digamos, donde las miradas se identifican de tal manera que construyen una forma de percibir en común, y en el terreno extremo opuesto es el conflicto, ¿no? El conflicto del sentido, donde las miradas y las imágenes siempre entran en un choque, en un campo de diferencia. De alguna manera eso es lo que se expresa en la idea de las hermenéuticas y de las esquirlas, ¿no? Porque si en la perspectiva hermenéutica lo que tiende a prevalecer es el reconocimiento del fondo común que nos constituye, en la hermenéutica siempre hay una especie de vocación por el encuentro,
por el reconocimiento, por la posibilidad de construir un mundo en común. Del otro lado, en el ámbito del conflicto, estaríamos frente básicamente a la teoría crítica, lo que se conoce, digamos, básicamente como esa gran producción del siglo XX, aunque tenga orígenes remotos. La teoría crítica, podríamos decir que la teoría crítica comienza desde la antigüedad y tiene distintos momentos, pero en el siglo XX, especialmente con la Escuela de Frankfurt, se produce un campo fundamental, seminal, ¿no?, de explosión y de desarrollo de la teoría crítica, y esa teoría crítica estaría más preocupada por reconocer la diferencia, el conflicto, las estructuras de poder y la necesidad de denunciar esas estructuras de poder o de combatir esas estructuras de poder, ¿no? Entonces, de ese lado, digamos, podríamos ubicar la idea de la imagen Esquirla, de la que iremos tratando de descifrar con un poco más de sentido ahora, ¿no? Yo creo que vale la pena plantear que, de alguna manera, este libro, Hermenéuticas y Esquirlas, es una respuesta a un libro que escribí hace ya 20 años, que se llamó La fruición fílmica, un libro del 2004, en el que procuraba construir los elementos de una hermenéutica del cine, ¿no? Creo que no acabó de construirse la hermenéutica del cine, sino que más bien se desarrolló una especie de teoría estética de la fruición fílmica, ¿no? Eso fue lo que se produjo en ese entonces, ¿no? Entonces ahí lo que me interesaba era justamente bajo esta perspectiva de que el cine propicia una conversación. Lo que me interesaba comprender en ese libro que se llamó La fruición fílmica era cuáles condiciones y qué procesos se producían en la experiencia cinematográfica de una espectadora o un espectador ordinario. Esa era un poco la preocupación, y con la que procuraba desacomodarme de las visiones formalistas dominantes, ¿no?, que consideraban justo la obra fílmica como una especie de entidad objetiva a la que podemos hacer objeto de un conjunto de procesos de análisis para entender cuál es la estructura, los mecanismos de producción de la ficción, por ejemplo en el filme, o la lógica de construcción del discurso, o en una tradición pues proveniente, por ejemplo, de un autor como Christian Metz, como las grandes estructuras sintagmáticas de la obra fílmica, con la cual trataba de dar cuenta Metz, por ejemplo, de cómo todos los filmes podrían reducirse a 8 o 10 estructuras. Pues la aspiración siempre del estructuralismo es tratar de reducir a un conjunto mínimo de elementos para tener acceso a una especie de código, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, los filmes tienen ciertas estructuras sintagmáticas, digamos, de organización de sus sintagmas visuales, de la frase visual, para decirlo de alguna manera, con los cuales se podía dar cuenta de una especie de motor o de mecanismo, de máquina, podríamos decir, la máquina del cine, ¿no? Lo que darían cuenta es de la máquina del cine, digámoslo así, ¿no? Entonces, en realidad me interesaba desvincularme de una perspectiva como esa, y por eso me interesó el fenómeno de la fruición, ¿no? El concepto de fruición es una categoría que me robó de la gastronomía. En la gastronomía, fruición se refiere a el gusto, el placer que se tiene al comer un alimento, ¿verdad? Ciertos alimentos nos producen más fruición que otros, ¿no? Entonces los comemos con más intensidad, con más ganas, los degustamos. Entonces me interesaba llevar esa categoría a la experiencia cinematográfica, ¿no? Como en realidad cuando uno ve una película, para empezar la elección del filme, por lo menos una parte de la elección del filme tiene que ver con el gusto, con el deseo de saborear la imagen, la historia, o de repente los personajes, o quizá los actores o actrices nos parecen atractivos y queremos en ese sentido tener ese momentum de disfrute. Tiene que ver con el disfrute, que está indudablemente conectado con la sujeta o el sujeto espectador, ¿no? Es decir, el gusto o el placer, aunque Roland Barthes en algún punto haya dado cuenta del placer textual, es básicamente una experiencia empírica, ¿no? Es el gusto, el momentum, la experiencia que se produce cuando tienes contacto con
la obra fílmica, ¿no? Y para mí ese proceso de fruición tiene dos dimensiones, una dimensión intelectual, digámoslo así, es decir, es imposible seguir una obra cinematográfica si tú no vas haciendo una construcción pues relativamente lógica o racional de la historia, porque vas comprendiendo la historia, comprendes los personajes, vas guardando lo que se va contando del film para que puedas comprender las secuencias prosecuentes, por ejemplo, pero a la vez también es una experiencia de disfrute y de placer. Las dos cosas se combinan, digamos, en esa experiencia cinematográfica, ¿no? Entonces, en ese libro de lo que doy cuenta es de ese proceso, del proceso de la fruición. Y ahí lo que hice fue llamar, por una parte, las teorías de la estética de la recepción, que provenían básicamente de la escuela de Constance, Wolf-Anheuser y Hans Robert Jauss, pero ellos hablan desde literatura, de la recepción literaria, y lo que hice fue trabajarlo para repensar esas categorías en el ámbito cinematográfico, articulándolas con la teoría sociológica del consumo cultural, porque en realidad el proceso de fruición fílmico o de la música o de la literatura, de lo que queramos, del tipo de texto o de obra de la que queramos hablar, el proceso de fruición es una experiencia individual, por supuesto, singular, pero también es una experiencia social, porque los sujetos pertenecemos a una estructura social, ¿no? Tenemos una historicidad, no solamente una historia social, sino una historia de la fruición o una historia del texto que de alguna manera se acopia en nosotros. Cuando uno ve un filme, por decirlo así, el filme que tú estás viendo en este momento se ve sobre la base de todos los filmes que has visto y del campo, en el sentido intertextual que tú señalabas, y del campo complejo de filmes que acostumbras ver, ¿no? Que te gustan. De hecho, en realidad, un filme como una obra literaria aparece en tu horizonte más que por el puro brote de la obra en el campo de expectativas, porque tú lo buscas, ¿no? Tú lo buscas, es decir, evidentemente hay unas preferencias, unas inclinaciones que son el resultado de una historia, de la experiencia que se ha convertido en ti en una competencia, ¿no? En una forma de ver, digámoslo así, ¿no? Entonces, bueno, ahí reunía, básicamente a lo que apelé fue a la teoría del habitus y del campo de Pierre Bourdieu, que me permitía hacer esa conexión, y por otra parte un elemento ahí de la hermenéutica ontológica, básicamente Gadamer y Ricoeur, ¿no? Entonces, con esos tres elementos es que logré construir ahí una propuesta de fruición fílmica anterior al espectador emancipado de Rancière, porque ese es del 2007. De hecho, un colega brasileño pues tuvo la gentileza de darle el texto a Rancière, y por ahí tuve una respuesta respecto al texto, fue algo muy interesante. Y bueno, lo que en este libro, en Hermenéuticas y Esquirlas, procuro hacer es pensar otra dimensión, ¿no? Si este libro estaba concentrado en ese proceso en el que el espectador hace algo con la obra, es decir, en realidad aquí de lo que se trata es de entender cómo resignifica, cómo reestructura, cómo configura la obra desde su propia experiencia. Es algo así como del texto hacia el espectador, lo que el espectador toma de ella, es digamos, el proceso dinámico se produce en el espectador o en la espectadora, ¿no? Va y toma y transforma eso que es pura textualidad, ¿no? Y evidentemente la obra fruicionada, por decirlo así, o consumida, no es equivalente a la obra proyectada o a la obra textual. Hay una diferencia. Es más, no hay obra si no hay un proceso de fruición. La obra sola es una nada,
¿no? Es una nada. Solo en el proceso de interpretación y de degustación nace la obra. Si Psicosis está guardada en una lata, está relativamente dormida, muerta, y hasta que Psicosis se proyecta, vive, ¿no? Y no vive por la proyección, vive por el proceso de fruición que realizan sus espectadores de esa proyección, ¿no? Y los espectadores y las espectadoras ponemos muchísimas cosas para que esa obra sea. Por ejemplo, en Psicosis, no hay posibilidad de que esa obra funcione si quienes estamos viendo la película no construimos por nuestra cuenta el segundo piso de la casa. Ese segundo piso de la casa es invisible, solo hasta el final hay un pequeño acercamiento a ese lugar, pero en toda la obra se está hablando del segundo piso, se está escuchando lo que pasa en el segundo piso, y nosotros que estamos en esa experiencia construimos ese segundo piso, ¿no? Ese segundo piso es nuestro, y gracias a eso que hacemos la obra es posible. Pero como es una gran cantidad de cosas que están ocurriendo que estamos poniendo de lado de la expectación, ¿no? Bueno, aquí en este libro ya lo que me interesa es otra cosa, no el proceso de fruición, sino lo que la obra fílmica, ciertas obras fílmicas, en realidad pocas obras fílmicas, hacen con sus espectadores, ¿no? Es el movimiento contrario. Ya no del espectador a la obra, sino qué pasa con la obra cuando es capaz de salir de alguna manera de los límites convencionales de su encuadre y de su discurso, y de alguna manera tocar, sacudir, aguijonear al espectador, ¿no? Eso es lo que me interesa, y eso es lo que llamo imagen Esquirla. Es esa imagen. Por cierto, no nos vayamos con la finta de que la imagen es puramente visual. En realidad el concepto de imagen es un concepto aquí manejado en términos post-escópicos, en el sentido que señalábamos hace un rato. Un sonido o una estructura sonora puede ser imagen, ¿no? Bueno, entonces la imagen Esquirla pensada como esos elementos que tiene el filme, que se desprenden del filme, que tienen una fuerza de acción, una potencia de penetración y de recolocamiento, que atraviesan la mirada del espectador, le generan cierto rompimiento y en el fondo se dirigen hacia las grandes estructuras de organización de lo visual y de organización del sentido, y las golpean de alguna manera, ¿no? Las hieren de alguna forma. Eso es un poco lo que se pretende aquí en Hermenéuticas y Esquirlas. Y ahí pues lo que estoy tratando de dar cuenta es de cómo el filme que desprende Esquirlas es un filme que también pone en juego operaciones hermenéuticas. Para que la Esquirla funcione, el filme tiene que convocarte y ponerte en el juego de experiencia que te lleva en esa suerte de viaje onírico que todo filme emplaza, ¿no? Es decir, tú no puedes tener experiencia cinematográfica si no se da ese momento en el que, quizás puede ser desde el inicio de la trama o en algún otro momento, si eres muy resistente, pero solo hasta el momento en el que te sientes inmerso en el mundo de ficción, en el mundo posible que la obra fílmica pone en juego, solo hasta ese momento se produce propiamente la experiencia cinematográfica, ¿no? Y entonces te mete en un viaje. Es una especie de... Bueno, la metáfora del sueño ha sido muy utilizada en la teoría cinematográfica, ¿no? Y en la teoría literaria también, ¿no? Es una especie de sueño despierto, ¿verdad? En el que te introduce. Podría analizarse psicoanalíticamente, ¿no? Bajo esa idea freudiana, ¿no? Del sueño despierto. Entonces, te mete en ese universo, pero en algún punto estos filmes, que como digo son pocos, desprenden esquirlas que te despiertan del sueño, ¿no? Es un poco esa la dinámica
con la que juego aquí, ¿no? Hay una deriva que te lleva a entrar en ese universo de ilusión, te compromete hasta el fondo en ese universo de ilusión y en algún punto lanza esquirlas que generan un rompimiento y que te producen un shock que te despiertan, ¿no? Esa es un poco la idea. Y ya nada más para terminar esta larga alocución, hiciste una relación ahí muy interesante cuando diste la referencia a la imagen dialéctica de Walter Benjamin. En el libro yo procuro distinguir la imagen esquirla de otros tipos de imágenes, ¿no? Desde la image de José Luis Brea, ¿no? Pasando por la imagen cristal de Gilles Deleuze. La idea de la esquirla tiende a confundir y se supone que entonces es como la esquirla suele pensarse cristalinamente, como una especie de vidrio que se rompe o cristal que se rompe. Entonces en algunos lugares se ha supuesto que imagen esquirla es equivalente a imagen cristal, y bueno, ahí explico que no tiene nada que ver. Quizás haya dos diferenciaciones que ahora, una vez que ya ha sido publicado el libro, creo que tendrían que haberse establecido, y es la diferencia entre imagen esquirla e imagen dialéctica en Walter Benjamin, y otra diferencia importante sería la diferencia entre puntum en la teoría de la fotografía de Roland Barthes e imagen esquirla, que tampoco son equivalentes, ¿no? Pero a propósito, dado que planteas el tema de Walter Benjamin, Walter Benjamin en varios de sus textos, desde la imagen en la época de la reproductibilidad técnica y en el libro de los pasajes, se proyecta el concepto de imagen dialéctica, y con ese concepto de imagen dialéctica lo que procura Benjamin es plantearse, me parece a mí, dos cosas fundamentales. Por una parte, a veces el concepto de imagen esquirla está dado como el concepto de constelación. Hay una relación muy íntima entre las dos nociones, ¿no? Pero de lo que trato de dar cuenta es de esas imágenes que permiten, digámoslo así, recorrer varios caminos en el tiempo. Y entonces es un pasado que habla del presente, o un presente y quizás una proyección del futuro que está hablando en realidad del pasado, ¿no? Tiene esa complejidad, la constelación témpica en Benjamin tiene esa complejidad. Y el otro elemento, y creo que ahí está la diferencia más importante con la noción de imagen esquirla que trato de plantear, es que en la imagen dialéctica hay un elemento del inconsciente, hay un elemento inconsciente, hay un elemento propiamente onírico o del sueño. Es decir, voy a decirlo de otra manera, podríamos pensar el origen del símbolo, en dos campos, quizás dos teorías, una teoría o dos teorías genéticas del símbolo. El símbolo es una producción o el símbolo no se produce. Es decir, el símbolo no lo puede producir nadie, o el símbolo es una producción. Benjamin estaría más cerca en su teoría de la imagen dialéctica no es una producción, no la puede producir nadie, porque es una generación del inconsciente. Entonces es algo que brota, más bien, que emerge en el tiempo y que no se puede decir que alguien lo ha diseñado. Desde esa perspectiva, la imagen dialéctica más bien la encuentras, ¿no? Te topas con ella o la descubres, o de repente lo máximo que puedes hacer es generar ciertos elementos propiciatorios para que se despliegue. Mientras que la noción de imagen esquirla sí está pensada como una producción en la que hay un propósito, es un diseño que tiene un propósito, y ese propósito es fundamentalmente un propósito crítico, de cuestionamiento, de confrontación, de rompimiento de las cosas tal como se ven, ¿no? Bueno, por ahí va más o menos esa conversación. Ahora que mencionas esta última parte sobre la imagen dialéctica, ¿no? Yo estoy un poco casada también con esta imagen o este término de imagen dialéctica, ¿no?
hay como varios teóricos que manejan el término, pero como lo dices, cada uno desde diferentes puntos, ¿no? Y a mí me gusta mucho, y la relación ahora con lo que dices, el término que acuñe Alexander Klug, ¿no? Que tiene que ver un poco con esta idea de lo que dices de lo onírico, ¿no? Donde él menciona que esta imagen dialéctica es esa entre imágenes, que al final cuando nosotros miramos una película, ¿no? Vemos esta secuencia de fotogramas pegadas unas a otras, o secuencia de escenas pegadas unas a otros, hay algo ahí, hay un hueco que no es visible evidentemente, pero que está ahí, y que al final, con todas estas representaciones significantes, referencias y demás que tenemos, llega al encuentro, ¿no? Y al final la ponemos y es cuando cobra sentido, ¿no? Digamos, ya sea la secuencia, la escena o el film en su totalidad, ¿no? Y creo que también por ahí va la idea de la imagen Esquirla, ¿no? Que aunque dices, y bien dices, esta sí es planeada, ¿no? Esta sí es de antemano, está prevista y está planeada, y aunque igual no se evidencia, sino que hay que buscarla o encontrarla, está ahí plasmada, ¿no? Y cuando llega, pues sí es como un despertar, ¿no? Sí. Algo muy bonito. También me quedo un poco también con esta parte de que mencionas, porque claro, cuando pensamos en cine y pensamos en la imagen, pensamos en eso, ¿no? En lo que vemos, ¿no? Y creo que hay una parte muy importante, bueno, dos partes muy importantes que a veces se nos olvidan y que son elementales para poder también entender cómo funciona la imagen cinematográfica. Desde películas esquirlas o que tienen imágenes esquirlas hasta propias películas de la industrialización, ¿no? Uno tendría que ver con que a veces se nos olvida que, y tiene que ver con el diálogo que se genera, que el film en sí es un otro, por así llamarlo, ¿no? Es un otro que despierta y que hace ver a otro, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y entonces a veces olvidamos que el filme pues tiene su esencia y tiene de alguna manera un ente que esconde, ¿no? Y que el filme también siente, ¿no? ¿En qué sentido lo digo? Por ejemplo, películas que si bien nos pienso en la primera y que me va a servir de ejemplo para los dos puntos que quiero poner en juego. Pienso en Fitzcarrald, ¿no? De Herzog, ¿no? Esta película que por un lado toda la controversia que hubo detrás en la parte de la producción, pero que por otro lado la película devela esto, ¿no? Cuando vemos esa película entendemos muchas cosas, pero solo es, como decías en el ejemplo de Psicosis, solo es cuando está ante un espectador que la película vive. Y entonces es cuando entendemos que esa película también siente y tiene un sentido. Sí. Eso por un lado. Y por el otro lado, la idea de que la esquirla, que creo que aquí también es importante mencionar, bueno, ya puntualizaste que la esquirla sí se crea, ¿no? Sí es intencionada. Pero creo que es importante puntualizar que no solo se crea dentro de la imagen, sino que también dentro del propio proceso de producción, ¿no? Por eso retomo el ejemplo de Fitzcarrald, ¿no? ¿Qué pasa en la producción de Fitzcarraldo, ¿no? ¿Qué es lo que sucede y todo lo que tiene que pasar la producción para que lleguen a ese filme, que bien se puede ver después en el documental de El peso de los sueños, ¿no? Donde incluso nos develan qué es lo que hace Herzog para poder producir esa película, ¿no? Al grado de cruzar un barco por la montaña. Claro. Entonces, quisiera preguntarte, ¿tú qué piensas de esta idea de que la esquirla no solo vive en la imagen, sino que también vive en estos procesos de producción y de industrialización? Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo. En realidad, en el cine, a diferencia de la literatura, aunque relativamente quizás de la música, nunca encuentras una autora o un autor solitario, ¿no? Es decir, incluso el llamado cine de autor, bien sea el neorrealismo italiano o la nueva ola francesa o la nueva ola rumana, en fin, donde la obra fílmica está muy vinculada con un director o directora, un realizador o realizadora, que a veces incluso escribe el guión, etcétera, y que tiene la capacidad de alguna manera de darle sentido a toda esa compleja estructura y a ese complejo trayecto de la producción cinematográfica. Jamás es un solo individuo, ¿no? Sino que en realidad es un equipo. La autoría
en la obra cinematográfica siempre es colectiva, ¿no? Eso es algo muy importante. Y esa colectividad establece un complejo sistema de relaciones de creación y de producción que se despliegan en el proceso completo del rodaje. Quizás de los momentos más solitarios, podría decir, serían tanto en la elaboración del guión, pero muchos guiones son producidos en grupo, y quizás la postproducción o la edición. A veces la edición suele ser un desarrollo mucho más singular o individual. Pero nunca es del todo individual, porque el editor siempre tiene que trabajar en relación con el material filmado, que lo que se produce, que es una congregación, es coral, por decirlo así, y con las expectativas y el proyecto de la realizadora o del realizador, ¿no? Entonces, es en esa dinámica de interacción entre esos distintos elementos, esas distintas funciones, esas distintas visiones de lo que es la obra que se produce, en la que está la génesis, digámoslo así, de la imagen Esquirla. Y con esto le has dado en el clavo a otro de los elementos por los cuales la imagen Esquirla no es un brote necesario, digamos, eso lo voy a matizar ahora, ¿no? Pero más que ser un brote inconsciente, es una producción concertada, ¿no? El tema de que la obra fílmica sea producida por un equipo o por un grupo, y ese grupo o ese equipo hace posible la emergencia de esa imagen Esquirla, ¿no? Desde Pasolini, cuando está haciendo Saló, ¿no?, hasta Cristian Puyo, cuando está haciendo La muerte del señor Lazarescu, dos películas que desprenden esquirlas muy sorprendentes y muy complejas. En ambos casos, esa esquirla no es solo la ideación y la inteligencia y el genio de Pasolini, o la ideación y la inteligencia de Cristian Puyo, el director rumano, sino que en realidad es una conversación. Es una conversación y es una generación colectiva, ¿no? Entonces, en tanto que generación colectiva está mucho más cerca de un acuerdo social. Podríamos decir que el equipo que produce la obra fílmica alcanza ciertos consensos, y todo el tiempo es alcanzar consensos. Claro, también se podría identificar ciertas lógicas de producción mucho más autoritarias y lógicas de producción más democráticas. Podríamos pensar en eso, ¿no? El Star System que inventó Hollywood en los años 50 más o menos, entre los años 40 y los años 50, fue la lógica de pensar la producción cinematográfica justamente como una industria, como una empresa, ¿no? Y en una empresa o en una industria pues hay un nivel de gerencia, ¿verdad? Hay cuadros gerenciales o cuadros altos, hay cuadros medios y hay cuadros de la base, ¿no? Y entonces toda la producción cinematográfica se organizó de esa manera. Entonces quizás esos modelos más autoritarios probablemente tienden a ser más individual, ¿no? Y en ese sentido esté más cercana de la ideación y más alejada del proceso de producción, ¿no? Mientras que los modelos más democráticos, más colectivos de producción fílmica, los que se producen sobre todo en la generación del cine colectivo, del cine social, etcétera, ahí evidentemente estamos ante una dinámica de conversación en la que la esquirla emerge de ese proceso, ¿no? Ahora, por otra parte, también debemos tener claro que incluso la realizadora o el realizador más exhaustivo, más sistemático, no sé, por ejemplo, pensaría en Tarkovsky, en realidad nunca logra controlar todos los elementos de la producción, ¿no? El resultado fílmico en alguien tan obsesivo como Tarkovsky o como Orson Welles, por ejemplo, obsesivos literalmente, ¿no? Casi enfermos mentales, ¿no? Para la producción de la obra, así,
minucioso detalle en todos los elementos de la imagen, de la música, del movimiento, de los personajes. Ustedes ven las películas de Orson Welles o las películas de Tarkovsky y los personajes hacen coreografías todo el tiempo, ¿no? Es completamente coreográfico, es decir, hay un control y una obsesión, una inteligencia también muy exhaustiva que da cuenta de cada movimiento de cada personaje, que se sincronice con los de los otros, y eso produce en sí mismo una organización estética, ¿no? Entonces, es así, son obras muy bellas porque tienen una compleja organización estética en todas sus múltiples dimensiones de esa especie de pan de hojaldras que es un filme, ¿no? Pero incluso ahí hay cosas que no puede controlar y que no puede calcular el realizador o la realizadora y el equipo de producción en su conjunto, ¿no? Hay resquicios, hay pliegues, hay elementos que se escapan, ¿no? O que no se pueden cubrir sistemáticamente, y entonces por eso, digamos, esa es la complejidad, ¿no? De que por una parte la obra es la realización de un equipo o de un grupo, pero en ella hay elementos que desbordan a la planeación, y ese objeto resultante de esa planeación, que tiene elementos más allá del plan de producción, genera y a la vez es construido por el espectador configurando una nueva estructura. Entonces es como una curva, ¿no? La creación fílmica, como en muchos otros lenguajes y muchos otros tipos de obra, en realidad es una curva, no sé, como energético, fruicional, estética, la que constituye eso que podemos llamar el cine. Ok. Y bueno, ya por último, un poco para entender y aclarar también, ¿no? Porque cuando pensamos en estos términos que vienen desde la filosofía, ¿no? Hermenéutica, estética, siempre pensamos, sobre todo con la estética, ¿no? Siempre pensamos que parte meramente de lo bello, ¿no? Que la estética nos viene de algo bonito o de algo bello que nos está transmitiendo, pero no necesariamente, ¿no? No. Hay imágenes de horror que son altamente estéticas, ¿no? Sí. Se me viene a la mente ahorita el documental La sangre de las bestias, ¿no? Que es brutal y que es sumamente estético, ¿no? Pero no hay una sola imagen que uno no pueda apartar la mirada, ¿no? Muy, muy fuerte. Entonces, en este sentido, pensando justo que la esquirla, ¿no? Como lo planteas en el libro, se resguarda, no siempre, pero principalmente en imágenes poéticas, ¿no? Que repito, no necesariamente tienen que ser imágenes bellas, pueden ser imágenes desde el horror, como en Saló, por ejemplo. Justo pensar en que estas imágenes que se construyen a partir de ciertos elementos que son icónicos y significantes, ¿no? Sí. Pero cuando trascienden y cuando llegan al espectador como esquirla, hay una reconfiguración de las mismas. Entonces, un poco hablar sobre esta reorganización, reconfiguración, resignificación de un orden primigenio, que es el filme, a cuando ya llega al espectador, que se rompe como esa organización y que digamos que todo cae para volverse a organizar en términos de la estética del espectador. Y en estética del espectador me refiero a esa experiencia que vive con el film. Sí. Bueno, quizás podría comentar en ese sentido que la imagen esquirla, de alguna manera, requiere una percepción, una sensibilidad, una intelección en la que puede ingresar o que la espera de alguna forma. Es decir, por citar algo, ya que estamos hablando de Pasolini, por ejemplo, o de Cristian Puyo, que lo acabé de nombrar también, ¿no? O de Wong Kar-wai, por ejemplo, ¿no? Tienes que, digamos, para que finalmente termines viendo una película de Tarkovsky o una película de Pasolini, hay cierto trayecto que tienes experiencial, social, que has vivido y que te permite exponerte a una obra como esa, ¿no?
para ciertas miradas o ciertas configuraciones de la subjetividad son obras que no forman parte de su universo de posibles, ¿no? Que más bien quizás se acerquen más fácilmente a una película de Marvel, de los estudios Marvel, por ejemplo, que a una película de Tarkovsky, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí hay, digamos, una especie de sensibilidad o de cierta condición de sensibilidad. Y también de acontecimiento, porque incluso pueden generarse las condiciones para que una expectativa de fruición que no esperábamos que se dirigiese a una película rumana, si hay un acontecimiento que lo hace posible, va a entrar en contacto con ella. Y esto puede producir quizás una experiencia inusitada, ¿no? Una experiencia nueva. Entonces, me parece a mí que efectivamente sí hay un proceso de reelaboración, indudablemente, porque todo el filme es así, de reelaboración o de darle sentido a la esquirla, que comienza con la posibilidad de exponerte o no a ella, ¿no? Y luego ahí entramos en una curva muy compleja que podría hacerse objeto, digamos, de otro tipo, de otro estudio, ¿no? De ver cuáles son los procesos de asimilación, de asignación de significado a las esquirlas que emergen, por ejemplo, de Saló o de Teorema en Pasolini, ¿no? Es decir, el Teorema, como ustedes saben, es ese filme en el que él cuenta la aparición de un personaje en el seno de una familia burguesa italiana en los años 70, podríamos decir un visitante que llega enigmáticamente, no se sabe por qué llega ahí, pero llega a esa familia, un huésped, y por su pura presencia es un personaje muy bello y a la vez muy carismático. Por su pura presencia se enamora toda la familia de él. El padre, la madre, la hija, el hijo, todos terminan enamorados de este individuo que llegó sorpresivamente. Y ahí la esquirla no es una imagen, no es la violencia, sí, sino el tema es justamente el proceso de ternura que pone en juego este extraño visitante y que progresivamente pone en crisis todo el sistema de valores que sustentaban a esa familia, ¿no? Tanto los valores patriarcales como los valores capitalistas que se reúnen ahí muy claramente, o neocapitalistas, como diría Pasolini. Todo eso se pone en crisis porque la presencia del visitante va mostrando que esos valores, esos códigos que apreciaba tanto esta familia burguesa, modelo de toda la familia europea en los años 70, no tienen sentido y están basados en realidad en el vacío, ¿no? Cuando el visitante se va, el grupo familiar se rompe y cae porque su vida ya no tiene sentido. Sí. Es una esquirla nihilista lo que está haciendo ahí Pasolini, literalmente, ¿no? Pone en juego una esquirla nihilista que a través del amor muestra la inocuidad de aquello que se consideran los más altos valores y a los que tendríamos que aspirar todos los seres humanos, ¿no? Bajo esa narrativa neocapitalista, como dice Pasolini. Con esto que dices, ya, mi participación anterior supuestamente era la última, pero con esto que dices me surge una nueva cuestión, ¿no? Sí. Respecto a que no siempre la esquirla es evidente, ¿no? Hay veces que sí, hay veces que hay que llegarle al encuentro con ella, pero me interesa mucho saber esta parte de que una vez que el espectador la aprende, una vez que la visualiza, la aprende, la entiende, la acoge, no sé de qué manera decirlo, hay una transformación no solo en el propio espectador, porque claro, cuando hay una transformación en el espectador,
sí o sí hay una transformación en el entorno y eso genera también una transformación hasta cierto punto comunitario, social, ¿no? Sobre todo porque el cine es un arma social, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos entender esta transformación? No sé si llamarlo catarsis, pero este punto donde el espectador encuentra la verdad en su propia realidad, a través, claro, de la esquirla cinematográfica. Bueno, en primer lugar, creo que puede producir una catarsis, pero no es la catarsis el tema, porque la catarsis lo que suele hacer es generar una explosión de emociones propiciadas por un conjunto de movimientos narrativos que suelen dejar al espectador en las mismas condiciones previas, exactamente, a la producción del filme. Podríamos decir que un filme, como quizás otros tipos de obra, articula como distintas curvas estructurales, ¿no? Un filme, por ejemplo, tiene una curva diegética. Diégesis se refiere a historia o no narrado. O sea, hay una curva de narración que tiene que ver con cómo se organizan distintos acontecimientos para resolver el problema de toda historia de asentar un mundo y romperlo, ponerlo en crisis para que haya historia y luego volver a asentarlo. Es esa curva la que está puesta en juego ahí, ¿no? Esa curva se relaciona con otra curva clave, que es la curva emotiva, ¿no? O emocional. Efectivamente, esos acontecimientos van produciendo en la expectación un conjunto de emociones o de sentimientos que van cambiando en el trayecto de la historia, ¿no? Es decir, en algunos momentos estamos dichosos, contentos, felices, en otros momentos estamos tristes, enojados, ¿no? Y esa curva de emociones está en relación con una curva axiológica, con una curva de valores con los que está rompiendo o que está conciliando o construyendo la propia obra fílmica, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que la esquirla suele ser de alguna manera como contracatártica, ¿no? Porque lo que procura es mostrarte que las estructuras de valores, o a donde se dirige es a cuestionar las estructuras de valores, de la hegemonía, ¿no? De la hegemonía narrativa y de la hegemonía de sentido de una determinada cultura, en la que esta obra es un contradispositivo, ¿no? Es decir, mientras que la cinematografía en términos generales, podríamos decir, forma parte de los grandes dispositivos del poder, son dispositivos de inoculación de sistemas de valores, de sagas narrativas, de relaciones, de jerarquías. El cine históricamente ha cumplido esa función, digamos. Los filmes que desprenden imágenes esquirlas lo que hacen es romper esa narrativa, y en ese sentido no coincidirían con la catarsis que produce unas emociones en el espectador para que reafirme sus propias creencias, ¿no? Se trata de romper con esas creencias. Ahora, ¿cuál es el proceso en el espectador? Bueno, es un poco lo que señalaba hace un momento. Eso puede ser objeto de una nueva lectura, ¿verdad? Ahora, es complejo decir que una obra fílmica puede producir una transformación social, ¿no? Operan como opera la literatura y como opera el arte, de una forma mucho más lenta y en procesos de mucha complejidad, ¿no? Es decir, la revolución fílmica o la revolución artística no es una revolución que inmediatamente o como dispositivo efectivo produzca de inmediato un cambio social, no, más bien lo que hace es justamente ir reconfigurando la mirada, ¿no? Y eso, si se sincroniza con otros procesos muy complejos, puede producir por lo menos posicionamientos perceptivos distintos
una conciencia crítica probablemente, en fin, entonces está más como en esa lógica de las largas duraciones, ¿no? Me parece a mí. Ok, pues muchas gracias, Diego. No solo en el libro, nada más como apuntalar, no solo en el libro viene un apartado teórico donde explica todas estas cosas que hemos platicado hasta ahora, sino que además el subtema el subtexto del libro es ejercicios de interpretación fílmica, es decir, lo que Diego hace es escoger una serie de ciertas películas donde evidentemente hay una esquirla y lo que hace es desmenuzar todos sus elementos desde la parte sonora, desde la parte visual, desde la parte escenográfica, narrativa, etcétera, etcétera, para poder entender cómo en cada uno de estos lenguajes que mencionábamos al principio de la presentación opera la esquirla, ¿no? Entonces, eso. Gracias, Adriana, muchas gracias. Perfecto. Quisiera pasar una ronda de preguntas. No sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, alguna duda en relación a lo que escuchamos. Un comentario. Allá, mira. Ya. Aquí atrás. ¿Me pasan un microfonito, por favor? ¿Qué pasa? Es que como estamos transmitiendo, para que te escuchen en la transmisión. Bueno, yo tenía un poco la pregunta de, nos comentabas, que justamente para que una esquirla se produzca, tiene que haber una audiencia o un público como preparado para recibirla, de alguna manera, como con cierta formación o como con cierta quizás sensibilidad, para percibirla. ¿Hay posibilidad de que en este diseño de la esquirla no se perciba, o sea, que no encuentre como su audiencia y que justamente se pueda percibir como una falla en su diseño, en su construcción, y justamente si hay quizá algunos elementos constitutivos de las esquirlas para que logren su propósito y no haya esta posibilidad de, no se entendió o no se percibe que es una esquirla realmente? Eso. Bueno, muchas gracias, muy buena pregunta. Yo creo que hay ciertas esquirlas que cierta cinematografía ha producido en su momento que empiezan a operar mucho tiempo después. Que digamos para su audiencia contemporánea no tienen sentido y se asumen como una extrañeza, ¿no? Pero con el tiempo, en la medida que hay una suerte de evolución o transformación en el sistema perceptivo, y justamente por la colaboración que una obra como esta pone en juego, empiezan a hallar un territorio más adecuado para que pueda entenderse su sentido, ¿no? Por ejemplo, el primer filme que aborda en esos ejercicios que Adriana plantea, Madame Sata, creo que es el primero que analizo ahí, de Ainu, que es un filme como del 2002, algo así. Lo que pone en juego es una historia de una identidad negra marginal en los barrios marginales en Río de Janeiro y homosexual, ¿no? En el contexto en el que esa película aparece, algunas de las cosas que plantea se entienden, ¿no? Pero realmente es una película que hoy nos diría cosas muy importantes sobre todo ese montaje de sistemas de oclusividad o de opresión que, por ejemplo, alguien como Spivak podría clarificar, ¿no? De cómo sobre ciertas identidades o ciertas singularidades se ejercen tantos sistemas de opresión, de reticulación y de oclusión, de tal manera que prácticamente esa voz no puede ser escuchada. No hay manera de escuchar esa voz. Cuando Spivak habla un poco de la viuda Sati en la India, y entonces hace el análisis desde la teoría de la subalternidad gramsciana,
casi toda la teoría de la subalternidad estaba ubicada en el tema del colonialismo. Pero Spivak muestra que además del colonialismo hay un sistema patriarcal. Entonces, si la voz de la viuda no logra salir a flote, porque está la laja enorme y gruesa del colonialismo que impide que esa voz se escuche, sobre esa laja o abajo de esa laja está la laja del patriarcado. Y entonces es imposible que se comprenda, ¿no? Hasta que haya un proceso en el cual, por ejemplo, pueda empezar a ponerse en cuestión el sistema colonial, empezamos a encontrar condiciones para que emerja esa voz, ¿no? De alguna forma. Entonces, ahora, por otra parte, yo diría que es un proceso, como traté de señalar hace un momento, como en dos direcciones, por decirlo así, ¿no? Es decir, una mirada una mirada que alcance la sensibilidad para la cual ese tipo de rompimiento venga al caso, y un proceso de articulación entre distintos sistemas de creación, de producción de sentido, que contribuyan al rompimiento de los sistemas hegemónicos de la mirada, para decirlo de una manera mucho más directa, ¿no? Las dos cosas, digamos, la sincronización, el proceso de las dos cosas es lo que hace posible la fuerza y las posibilidades de la Esquirla, ¿no? Ahora nada más para complementar, creo que también tiene que ver un poquito lo que dices, que la Esquirla a veces no la encontramos a primera instancia, ¿no? Pensando un poco en que el cine es como una cápsula de tiempo, ¿no? Que nos lleva a otros lugares y otros espacios que no necesariamente corresponden al propio, ¿no? Y que trae lugares y espacios a nuestro propio contexto. Pensando en esa idea, creo que también, como menciona Diego, la Esquirla tiene un proceso donde a lo mejor no en una primera vista, porque claro, cuando queremos leer un filme en los términos hermenéuticos que plantea Diego, no basta con una mirada, ¿no? Sí. Hay que mirarla y mirarla y mirarla y mirarla justo para encontrar todos estos elementos que le van a dar sentido a la obra, ¿no? Y en esas múltiples miradas probablemente podemos encontrar la Esquirla, en la quinta mirada, en la sexta, como sea, ¿no? Pero también probablemente se puede encontrar en estos procesos de espacio temporal, ¿no? Donde a lo mejor yo puedo mirar una obra a mis 17 años, ¿no? Amante del cine, miro la obra, no pasa nada, pero ¿qué pasa cuando ya tengo un bagaje no solo referencial, sino además experiencial, donde a mis 30 años miro la obra y tiene otro proceso, ¿no? Otra significación? Sí, claro, digamos, perdón, nada más, quien ve por primera vez Saló, le resulta una cosa bárbara, inasimilable, ¿no? Un rompimiento permanente, pero no acaba de entender por qué. Sí se requiere un segundo momento y especialmente que pase un tiempo, como tú bien dices, y tengas una segunda experiencia, va a ser, quizás empiezas a hacer coordinaciones y empiezas a comprender por qué ese grado de violencia, esa asociación de la violencia con la sexualidad, por ejemplo, empiezan a aparecer las claves, ¿no? Pero efectivamente sí, es una curva, digamos, de fruición la que permite la emergencia y la asimilación de la Esquirla. Sí, Roberto. Fíjate, como comentario, alguna vez estaba en Zoom en una conferencia con una cineasta indigenista que se llama María Socó. Entonces ella nos estaba comentando lo agresivas que son muchas de las películas que en mi generación veíamos como comedias. Sobre todo, entonces nos empezó a poner unas escenas de películas de la India María. Entonces, para la mentalidad que tenemos ahorita, ves esas películas que hace mucho tiempo te daban risa y ahora son tremendamente humillantes y degradantes. Claro. Con escenas que ahorita se consideran esquirlas, pero muy fuertes, ¿no? Muy fuertes. Y ella contrastaba ese tipo de educación y de mentalidad, ¿no? O sea, para nosotras, ¿no? Todas las cineastas indigenistas, para nuestros pueblos esto es un insulto, ¿no? Porque nos consideran como estúpidas, ¿no? O sea, y esta representación de nosotras es ya para
¿Cómo lo ven ustedes? Y estuvo muy fuerte porque tuvimos un diálogo con ella, de repente pone las escenas y te pregunta, bueno, ¿cómo ven? Dices, no, pues ¿qué es esto, no? Claro. Y en nuestra niñez, mi generación, las veíamos como cualquier cosa. Pasa lo mismo con el Chavo del Ocho, cosas de Chespirito. Incluso ha avanzado tanto eso que en la animación, ¿no? Que la animación, me imagino que es lo que dices de onírico, pues una película animada te lleva al onírico totalmente, porque tiene cosas que cuando las ves animadas no son tan fuertes como cuando se plantearon originalmente. Por ejemplo, la película de Coraline, cuando tú la ves animada, que los papás tienen botones, en la novela gráfica de Neil Gaiman, el dibujo es realista y se supone que los papás tienen cosidos los botones. Entonces no es lo mismo verlo realista en una persona con botones cosidos que ver un muñeco con los botones, que sí, no captas lo que te está diciendo la película, el nivel de violencia. Pero la cuestión cultural es tremenda en la cuestión de la deconstrucción de la imagen, porque en sí, para que el de enfrente deconstruya la imagen, necesita un cierto código, pero eso que comentas tú del tiempo es tremendo. Y ahorita nosotros estamos en una sociedad donde la cultura anterior a la de ustedes, la generación anterior, sí produjo muchas cosas de mucha violencia que ahora son inadmisibles. Entonces estamos en un cambio cultural tremendo, donde muchas películas que no se hicieron con esa intención, si ahorita las ves, pues son muy fuertes por lo que te está diciendo. Incluso a nivel de animación, las películas, las caricaturas de Speedy González, que en su momento eran muy digeridas hasta por nosotros, ya tienen una leyenda antes de que aguas porque vas a ver estereotipos ofensivos para tal y tal cosa. Claro, claro. No sé si tengan otra película, otra película. Eso, otra película también. Canek. A ver, vamos con ella y ahorita vamos contigo, ¿está bien? Creo que la obra que también... Tengo dos obras en mente. Una es la de 1984 de George Orwell, creo que así se llama. Y otra que son de las hermanas Butowski, que está en Netflix, es en C8, que precisamente quiero abordar en la parte de la colectividad que me llama mucho la atención, en el proceso, ¿no? Abordo también en la parte en la que en las hermanas Butowski, porque precisamente en esta serie de CC8 hablan de 8 personas que están en diferentes naciones, pero son con un pensamiento colectivo, que tienen ciertas habilidades, y esta precisamente me gusta y lo relaciono con esto por la esencia, por el ser de la cinematografía, precisamente porque estas personas se dieron cuenta que en Sudamérica, en los árboles, hacen una analogía que los árboles de ahí de Sudamérica están conectados. Y precisamente en el momento en el que captan un riesgo, el riesgo la advertencia se va conectando hacia los demás árboles para aumentar una defensa, podríamos decirle. Hago esto porque creo que también en el proceso cinematográfico, en el Así. Bueno, respecto a lo que dicen, yo tengo dudas sobre dos películas. Van a ser dos extremos. Tal vez no sea mucho de cine de culto, o la obra como 1984, pero pensé en dos películas muy distintas, que son La Ley de Herodes y Avatar. En Avatar, bueno, creo que muchas personas pueden ver lo increíble que es, pero pues James Cameron, el director, pues estuvo de cerca en contacto con las culturas del Amazonas, ¿no? Y yo sé que el trasfondo que hay ahí en realidad pues muestra como esta destrucción del Amazonas y las tribus que viven ahí conectadas a todo, y bueno, la alusión a la ayahuasca que hace con la conexión al árbol y la conexión, bueno, más allá de eso.
Me pregunto si también, bueno, aunque tal vez haya mucho público que no capture la esencia de esto, como qué nos quiere decir realmente, me pregunto si esto puede ser una esquirla, y por otro lado la ley de Herodes, ¿no? Que la tenemos más cercana en nuestro cine, que bueno, llega un sujeto que es pues inocente, normal, y lo mandan al pueblo, y pues aprende la ley de Herodes, ¿no? Te chingas o te jodes, y pues termina siendo el malo, y bueno, nos damos cuenta que llega otro igual, hasta con las mismas palabras, y se vuelve malo igual. Y bueno, me pregunto si hay esquirlas en este tipo de películas que tal vez no sean tan de culto, no sabría decir si son de culto, y si esas son las maneras en que se encuentran las esquirlas. ¿Quieres le Sí. contesto a la chica? Bueno, a tu pregunta, en términos de producción, ¿es costoso? Podemos hablar de costo desde dos perspectivas. Costo económico, tangible, y costo intelectual, por decirlo de alguna manera, ¿no? El costo económico, evidentemente, va a depender del nivel de producción o el dinero que uno le emplee, ¿no? Ahora, aquí hay algo importante. No necesariamente, porque claro, tenemos tan maculada la idea del cine hollywoodense, y hay muchas producciones hollywoodenses donde podemos encontrar esquirlas, ¿no? Aparte, pensando como en su industrialización en este proceso de producción, ¿no? Y que tienen mucho dinero puesto en juego. Pero hay otras producciones que podríamos llamarlas independientes, donde no necesariamente hay gran valor económico, que de entrada siempre lo hay porque el cine es caro, ¿no? Aunque yo me vaya a grabar con mi cámara, tengo que considerar muchos gastos. Pero creo que este costo tendría que ver más con desde mi perspectiva y desde cómo lo estamos planteando, con la creatividad, ¿no? El grado de creatividad que nosotros ponemos en esa imagen, y claro, la creatividad tiene que ver en cómo construimos a partir de todos estos lenguajes, ¿no? Desde la propia iluminación, ¿no? ¿Qué es lo que va a transmitir? Desde el propio diseño sonoro, que por sí podríamos hablar del propio diseño sonoro como una forma expresiva, hasta la imagen propia, ¿no? Lo que está puesto en manifiesto en la imagen, desde escenografía, vestuario, maquillaje, los ejes de acción que llevan cada uno de los personajes y demás, ¿no? Entonces, generar esquirlas, si bien entiendo tu pregunta, generar esquirlas puede ser costoso o no, creo que tiene que ver más con la perspectiva narrativa que uno quiere como realizador proyectar, ¿no? Y algo bien importante, la esquirla no solo la encontramos en la ficción, también la podemos encontrar en el documental. Ahora, un poquito como ejemplo, estas esquirlas que hablas de lo costoso, retomo el ejemplo de Fitzcarraldo, ¿no? Herzog, ¿qué hizo? Hace cruzar un barco, tal cual, un barco, a través de una montaña. Y entonces uno pensaría, ok, tiene elementos, aparatos, grúa, no lo sé, ¿no? Para hacerlo. ¿Qué hace? Utiliza a gente de la comunidad que vive en Amazonas para poder cruzar, es decir, un grupo enorme de gente nativa del Amazonas se encarga de mover el barco a través de la montaña, ¿no? Entonces creo que ahí también hay un skill importante, ¿no? Porque además un poco también está haciendo metacinematográfico, Herzog. No sé si respondí tu pregunta. Bueno, solo quisiera complementar un poco lo que dice Adriana. Creo que en parte lo que tú preguntas es cómo se genera ese proceso en el que el equipo de producción se sincroniza para construir cierta narrativa o generar cierto discurso, cierta argumentación, cierto sentido, producir ciertas emociones, etcétera, ¿no? Y ahí podríamos decir que podríamos encontrar una dimensión o un conjunto de obras y unas lógicas de producción en la que el peso, la densidad, la personalidad de la realizadora o el realizador es tal, John Huston, por ejemplo, o Orson Welles, por ejemplo, que en realidad acopian a todo su equipo, ¿no? Todo su equipo de alguna manera se siente en la necesidad de que entren en el proceso de conectarse
con lo que John Huston quiere hacer, ¿no? Por ejemplo. O para irnos a otro lugar completamente distinto ahora, por ejemplo, Tatiana Hueso, ¿no? Los equipos de Tatiana Hueso, es decir, se sincronizan con ella porque es una realizadora muy interesante, que está planteando cosas muy importantes, y entonces hay una necesidad de conectarse con esa mirada, ¿no? De comprender esa mirada, y esa fuerza que es Tatiana Hueso logra llevar a todo el equipo hacia un determinado lugar, ¿no? Pero también puedes encontrar producciones en las que es una lucha permanente. Justamente a propósito de Herzog, tanto en Fitzcarraldo como en Fata Morgana. y como en Aguirre, La ira de Dios, que son esas dos películas las hace Herzog, Werner Herzog, un gran director alemán de los años 70, que filma esas dos películas en la Amazonía en los años 70, con un actor extraordinario, Klaus Kinski, un actor apasionado y con una gran capacidad histriónica, ¿no? Pero Kinski es demasiado orgulloso, es ególatra, ¿no? Entonces es un tipo con el cual es muy difícil trabajar. Y la historia de esos dos filmes es la historia de un conflicto, de la lucha, de la pelea, de las discusiones, de los gritos, de las amenazas entre Herzog y Kinski. Y sin embargo logran producir el film, ¿no? Ahí, digamos, no hubo sincronización, ¿no? Todo el tiempo era un rompimiento. Pero creo que ahí quizás lo que cuenta es la inteligencia estratégica de Herzog, ¿no? Que aunque se está todo el tiempo peleando con su actor, mueve las cosas de tal manera que logra sacar adelante el rodaje, ¿no? Con muchas circunstancias adversas, porque entiendo que, por ejemplo, en el rodaje de Aguirre, varias latas se le dañan, luego manda las latas de Perú a México para que aquí se haga el revelado, en el camino se pierden las latas. Bueno, es una historia de muchos conflictos y muy complicada. En algún momento Herzog amenaza con una escopeta a Kinski para que siga grabando después de un momento de locura, y solo hasta que lo amenaza con la escopeta, Kinski le baja los niveles a su rebeldía y se somete a la producción, ¿no? Pero es un abanico muy amplio de posibilidades, ¿no? Que podrías encontrar ahí. Ahora, sobre las películas que tú dices, Canek, a mí me parece que más en La ley de Herodes es posible reconocer ciertas esquirlas de rompimiento en el momento en el que se produce el filme. Hoy ya las veríamos de otra manera, y eso tiene que ver justamente con la mutación del sistema perceptivo y podríamos decir del horizonte de expectativas de la audiencia, ¿no? Hay varias cosas que nos siguen, digamos, que siguen siendo significativas si las vemos hoy, pero lo eran mucho más en el momento en que se produce la obra fílmica, especialmente por su capacidad de mostrar esa especie de dispositivo de corrupción no aleatorio del sistema político priista, ¿no? Sino estructural. Creo que ese es el punto más interesante, es decir, que la corrupción suele pensarse como un accidente, o como una falla, o como algo que realizan solamente ciertos individuos por sí mismos corruptos. Creo que lo interesante de esa película es que muestra cómo la corrupción es el esquema de operación del sistema, ¿no? Y entonces todo ese sistema va integrando y devorando subjetividades que se transfiguran como figuras corruptas que contribuyen a la alimentación y a que el sistema, digamos, opere o funcione, ¿no? Yo creo que por ahí va esa fuerza de rompimiento que produjo ese film. Sí. Tengo una pregunta y va acompañada con una cita. Sí. La escribí para no explayarme. Es una cita de Hans Georg Gadamer y dice: la comprensión no es una actitud del sujeto, sino la participación en el acontecer del sentido. Y la pregunta es, en contextos como el mexicano, donde la ciudadanía a menudo se ejerce entre el desencanto y la simulación democrática,
¿Cómo puede la mirada cinematográfica, desde su enfoque hermenéutico, contribuir a despertar una conciencia crítica en los jóvenes universitarios? Las esquirlas que deja el cine en el espectador pueden ser semillas para reconstruir la idea de lo colectivo y lo político desde la sensibilidad. Digamos, como dice la praxis, ¿no? O sea, en la parte de la praxis, ¿cómo se convierte la esquirla en una transformación social? ¿Se puede? ¿Cómo sucede? Bueno, y creo que ya la última pregunta porque tengo clase, Sí. pero yo en ese sentido sí creo que cierta producción estética sí tiene la capacidad de contribuir a la construcción de transformaciones, que no es inmediato, como señalábamos hace un momento, que opera en sistemas de mucha más lentitud, de más larga duración, pero creo que el elemento fundamental es que contribuyen a transformar las maneras de ver. Y creo que el tema aquí, quizás el corazón del sentido de la esquirla, es que devela que debajo de cualquier sistema de jerarquías, lo que lo sustenta es una falacia. Creo que ese es el elemento clave. Es decir, se dirige hacia una jerarquía, muestra que el principio que fundamenta la superioridad, el privilegio, la esencialidad del componente que domina lo otro, es un fundamento artificioso y arbitrario, no es esencial. Y no solo eso, sino, por decirlo así, A, dominación, A, elemento dominante, B, elemento dominado. Entonces muestra que la estructura entre A y B, que fundamenta la superioridad de A sobre B, es falsa. Y después muestra que no solo pasa eso, sino que A vive por B, que sin B A no es nada, es nihilista. Ese es el sistema que cuando uno ve los filmes que logran eso, se da cuenta que hay esa estructura. Y es una estructura de rompimiento de justamente creencias, sistemas de poder, configuraciones, la naturalización de la realidad, ¿no? En fin, por ahí me parece que opera el asunto. Greg y ya. Una discusión sobre lo último que acabas de decir, pero será para el próximo. Bueno, Greg, bueno, muy bien. Muchas gracias. Esa reducción de la diferencia de poder al poder político, al poder de dominación. Bueno, la esquirla opera fundamentalmente frente al poder político, ¿no? Pero bueno, claro, estará bueno de platicarlo. Y bueno, todo es político, ¿no? Hasta lo político, es una dimensión. Como que es oblicuo, ¿no? Sobre los distintos campos, ¿no? De la realidad social. La estesis tiene su especificidad, pero la estesis es también organización de la sensibilidad. Y en ese sentido es política. Bueno, muchas gracias. 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 Esto te lo voy a regalar. ¿Lo rifamos o cómo le hacemos? A los que participaron. Lo rifamos entre ustedes, como ustedes gusten. Como robo de novia. Estos se venden en la librería de aquí, ¿no? Y en cualquier librería lo encuentro porque es Gevisa. Pero aquí en la librería de la UAM se venden y con credencial de estudiante les cobran la mitad. Pero vamos a eso lo resuelves tú, Roberto. No, bueno. ¿Cómo hacemos con esos dos? ¿Cómo lo hacemos? Entonces, bueno, vamos a terminar porque Diego se tiene que ir. Les agradecemos mucho su asistencia. Queremos darles una pequeña constancia a Diego Lizarazu Suárez por habernos acompañado y a Adriana Nava. Muchísimas gracias. Un aplauso. Una foto, ¿no? Una foto. ¿Quién nos toma una foto? Gracias. Ahí en
Sí, sí. Pues muchas gracias a los que nos ven. Les agradecemos mucho su asistencia y damos con esto concluir esta sesión del Seminario Punto de Encuentro. Los esperamos en la próxima. Gracias.